¿Cuántos años caben en el silencio de una casa? Julián, a sus 78, habría jurado que todos los del mundo, y alguno más de propina. Cada mañana el sol de Andalucía, ese que pintaba de oro las paredes encaladas de su pueblo en la provincia de Málaga, se colaba por las rendijas de la persiana de su dormitorio con la misma insolencia de siempre. Era un sol joven, ajeno al peso de los recuerdos que Julián cargaba como una segunda piel. Se incorporaba en la cama con un gruñido, el cuerpo un mapa de dolores que la artrosis había dibujado con esmero. La pierna derecha recuerdo de una caída tonta hacía un par de años, una de esas que se guardan en secreto como una vergüenza, protestaba con una punzada aguda. La casa de 2 plantas, con su patio interior donde una vez florecieron los geranios de Elena con un vigor casi escandaloso, era su reino y su prisión. Las baldosas hidráulicas, testigos de medio siglo de vida, conservaban el frío de la noche, incluso bien entrada la mañana. En la cocina, la cafetera italiana, vieja compañera, esperaba su dosis de café molido. El aroma amargo y familiar era uno de los pocos placeres que Julián se permitía sin remilgos. Mientras el café subía, sus ojos azules, antaño vivaces y ahora velados por una melancolía persistente, se posaban en la fotografía amarillenta que descansaba sobre la repisa. Elena sonriendo con el pelo recogido en un moño informal el mismo día que estrenaron la casa. 50 años. Una vida. Y ahora solo el eco de sus pasos y el murmullo de sus propias conversaciones no dichas. Su nieta Sofía, un torbellino de 25 años con el pelo teñido de un color diferente cada 2 meses, era su conexión más tangible con un mundo que a Julián se le antojaba cada vez más ajeno y ruidoso. Llegaba 2 veces por semana, cargada con bolsas de la compra y una paciencia que a Julián le parecía casi divina, aunque nunca lo admitiría. «Abuelo, esta alfombra del pasillo sigue aquí. Cualquier día te matas», dijo Sofía esa mañana, señalando con la barbilla una pieza raída y descolorida que efectivamente tenía una esquina levantada como una trampa para incautos. Julián sorbió su café, haciendo más ruido del necesario. «He vivido aquí 50 años, Sofía. 50, y la alfombra lleva ahí casi los mismos. Nunca me ha pasado nada. Pero, abuelo, ya no tienes la misma agilidad, y el otro día casi te resbalas en el baño. Te lo dije, una barra de apoyo no es ninguna deshonra». La palabra deshonra picó en el orgullo de Julián. Él, que había sido carpintero de los buenos, de los que sabían tratar la madera como si tuviera alma, ¿iba a necesitar ahora hierros en las paredes para no caerse? «No necesito hierros para viejos. Me apaño solo. Siempre me he apañado solo». Sofía suspiró, una mezcla de resignación y cariño. Sabía que insistir era como chocar contra un muro de piedra. Cambió de tema, hablándole del trabajo, de una amiga, de cualquier cosa que aliviara la tensión. Julián escuchaba a medias, la mirada perdida en las macetas descuidadas del patio. Desde que Elena faltaba, hacía ya 5 años, las plantas languidecían, como si también ellas extrañaran sus manos. Más tarde, cuando Sofía se marchó, Julián sintió el peso de la soledad caerle encima como una manta húmeda. Intentó cambiar una bombilla en el porche del patio. La escalera de mano, también de sus tiempos de carpintero, crujió bajo su peso. Al estirarse, un pie le resbaló levemente en la baldosa desgastada por el sol y la lluvia. El corazón le dio un vuelco. Se agarró con fuerza a la pared recuperando el equilibrio a duras penas. Un sudor frío le recorrió la espalda. «Maldita sea», masculló entre dientes. No diría nada. A nadie. Al atardecer, Carmen, su vecina de enfrente, viuda también, pero con una energía que a Julián le resultaba casi ofensiva, llamó a su puerta. «Julián, ¿te vienes al centro de día? Hoy hay bingo y luego ponen chocolate con churros. Anímate, hombre». Carmen era la antítesis de Julián. Su casa relucía, sus geranios eran la envidia del barrio y siempre estaba metida en algún fregado social. «No estoy yo para bingos, Carmen. Tengo cosas que hacer», respondió Julián, aunque la tarde se extendiera ante él vacía y silenciosa. Carmen lo miró con esa mezcla de compasión y ligera impaciencia que él tanto detestaba. «Bueno, tú te lo pierdes. Si cambias de idea, ya sabes dónde estamos». Cerró la puerta y el silencio volvió a engullirlo. Las cosas que hacer se reducían a mirar la televisión sin verla, a dar vueltas por la casa como un fantasma y a recordar, siempre recordar. Los días se sucedían, monótonos, marcados por pequeñas rutinas y grandes ausencias.
Sofía seguía con sus visitas, sus intentos velados de mejorar la seguridad de la casa y Julián con sus negativas, cada vez más atrincherado en su orgullo herido. La alfombra seguía en el pasillo, la bañera sin barra de apoyo y la escalera interior, estrecha y con un peldaño que cojeaba ligeramente, ese que él conocía de memoria, pero que a veces, en un descuido, le jugaba una mala pasada, continuaba siendo un desafío diario. Una mañana, Julián subía con la bolsa del pan y un cartón de leche que le había traído Sofía el día anterior. El sol entraba a raudales por la ventana del rellano, cegándolo por un instante. Quizás fue eso, o el maldito escalón que decidió bailar más de la cuenta. El caso es que su pie derecho falló. Intentó agarrarse a la pared, pero sus dedos nudosos resbalaron por el yeso frío. La bolsa del pan voló por los aires, y él cayó. No fue una caída limpia. Rodó un par de escalones, el cuerpo golpeando con dureza los cantos de madera, hasta quedar tumbado de mala manera en el pequeño descansillo. Un dolor agudo, como un cuchillo, le atravesó la cadera y la espalda. Intentó moverse, pero un gemido se ahogó en su garganta. El aire le faltaba, y entonces un miedo helado, más intenso que el dolor físico, lo paralizó. Estaba solo, tirado, incapaz de levantarse. La humillación era una náusea que le subía por el esófago. Él, Julián, el hombre fuerte, el carpintero que había levantado vigas y muebles con sus propias manos, reducido a un bulto inmóvil en su propia casa. No supo cuánto tiempo pasó, minutos que parecieron horas. El sol seguía entrando por la ventana indiferente. El silencio de la casa era ahora opresivo, acusador. Finalmente, con un esfuerzo titánico, logró sacar el móvil del bolsillo del pantalón. Los dedos le temblaban tanto que apenas acertó a marcar el número de Sofía. «Abuela». La voz le salió como un susurro ronco. «Sofía, me he caído en la escalera. No puedo moverme». La voz de Sofía al otro lado, primero sorprendida, luego cargada de una alarma que Julián sintió como una puñalada más, fue lo último que escuchó con claridad antes de que una neblina de dolor y vergüenza lo envolviera. Sofía llegó como una exhalación, el rostro pálido y los ojos desorbitados. Encontrarlo allí, encogido y con una mueca de dolor que intentaba disimular tras una máscara de enfado, fue una imagen que se le grabaría a fuego. El «te lo dije» no salió de sus labios, pero flotó en el aire, denso e incómodo, mientras llamaba a una ambulancia. El viaje al hospital, las preguntas de los médicos, las radiografías, todo fue una sucesión de pequeñas humillaciones para Julián. El diagnóstico: contusiones fuertes por todo el cuerpo, un esguince en el tobillo derecho y, lo peor, una fisura en la cadera que, aunque no requería cirugía de inmediato, sí implicaba reposo absoluto y una rehabilitación lenta y dolorosa. El susto, sin embargo, era la herida más profunda. La constatación de su fragilidad, de que su cuerpo ya no era el aliado incondicional de antaño, lo había golpeado con la fuerza de un mazazo. Los días siguientes en casa fueron un suplicio. Convaleciente, dependiente de Sofía para casi todo, Julián se sentía más prisionero que nunca. Su mal humor era una coraza, pero por dentro el miedo y la duda comenzaban a abrirse camino. Sofía, con una mezcla de firmeza y ternura, aprovechó la situación. «Abuelo, esto no puede seguir así», le dijo una tarde mientras le ayudaba a acomodarse en el sillón del salón, ahora su principal puesto de observación. «La alfombra del pasillo la quité ayer, y he puesto una luz nocturna en el baño y otra aquí». Julián gruñó, pero no protestó. Estaba demasiado cansado, demasiado dolorido para discutir. «Y vas a usar este bastón», continuó Sofía, mostrándole un elegante bastón de madera oscura que había pertenecido a Elena y que ella había guardado. «Solo dentro de casa para apoyarte, hasta que te recuperes». Masculló algo sobre que era solo temporal, pero cogió el bastón. Era ligero, y el pomo de marfil se adaptaba sorprendentemente bien a su mano. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña concesión. Sofía sonrió para sus adentros. Era una victoria minúscula, pero una victoria al fin y al cabo. Carmen, al enterarse de la caída, no tardó en aparecer. Llegó una mañana con un termo de caldo de pollo para reponer fuerzas y una bolsa de rosquillas caseras. Se sentó junto a Julián, que la recibió con su habitual osquedad disimulada. «Vaya por Dios, Julián, qué susto nos has dado», comenzó Carmen sin rodeos. «Estas casas viejas son muy traicioneras. Yo, cuando se murió Antonio, que en paz descanse, también tuve un par de tropezones, hasta que me decidí a poner la ducha en vez de la bañera y unas cuantas agarraderas. Mano de santo, oye, ahora me muevo por casa como una reina.
Y sigo haciendo mi vida, que es lo importante. Julián escuchaba en silencio, removiendo el caldo con la cuchara. Las palabras de Carmen, dichas con naturalidad, sin reproches, resonaron en él de una manera diferente a las de Sofía. Carmen era de su quinta, entendía el lenguaje de los achaques y la soledad compartida. No es ninguna vergüenza necesitar una ayudita, Julián. Vergüenza es quedarse encerrado por miedo a caerse otra vez. Cuando Carmen se fue, Julián se quedó pensativo. Pasó varias noches en vela, el dolor de la cadera mezclado con un torbellino de pensamientos. Recordaba la caída, el miedo cerval, la humillación. ¿Era eso independencia? Vivir con el temor constante a que su propia casa se convirtiera en su peor enemigo. Las palabras de Sofía, antes molestas, ahora adquirían un nuevo sentido. Y las de Carmen, quizás la vieja cotilla tenía más razón que un santo. Poco a poco, con la ayuda de Sofía y el bastón, Julián comenzó a dar pequeños paseos por la casa. Un día, sintiéndose un poco más fuerte, se aventuró hasta la puerta de la calle. El sol de la mañana le dio en la cara y por un instante sintió un atisbo de la vieja energía. Sofía, que lo observaba desde la cocina, sonrió. «Abuelo, ¿por qué no damos una vuelta hasta la plaza?» Despacito. Julián dudó. Hacía semanas que no salía. La idea de que lo vieran con el bastón renqueando le producía una profunda incomodidad. Pero la alternativa, seguir encerrado entre aquellas 4 paredes, empezaba a ser insoportable. Bueno, un ratito nada más, concedió. El paseo fue lento, cada paso una pequeña conquista. Se sentía observado, sí, pero también notó la brisa en la cara, el murmullo de la gente, los olores de la panadería. En la plaza se sentaron en un banco a la sombra de los naranjos. Sofía le compró un granizado de limón. Hacía años que no tomaba uno, le supo a gloria. Al volver, se encontraron con Carmen, que regresaba de la compra. «Hombre, Julián, qué alegría verte por la calle. ¿Te encuentras mejor?» «Ahí vamos, Carmen, ahí vamos», respondió él, sorprendiéndose de su propio tono, menos áspero de lo habitual. «Pues a ver si un día de estos te animas y nos tomamos un café en el bar de Pepe. O te vienes a la partida de dominó». Julián murmuró un «ya veremos», pero por primera vez la idea no le pareció tan descabellada. Sofía, viendo la pequeña brecha en la armadura de su abuelo, volvió a la carga con los cambios en casa. Con catálogos y mucha paciencia, le enseñó modelos de platos de ducha antideslizantes, de pasamanos para la escalera, de asientos para la ducha. Julián los miraba con desconfianza, pero también con una curiosidad incipiente. «Este plato de ducha parece práctico», comentó un día, señalando uno en el folleto. «Y no es tan feo como pensaba». Sofía casi da un salto de alegría. La decisión de reformar el baño y poner pasamanos en la escalera no fue fácil. Hubo dudas, retrocesos, gruñidos, pero un pequeño mareo al levantarse una mañana del sillón, un recordatorio de su fragilidad, terminó por inclinar la balanza. «Está bien, Sofía. Llama a los albañiles», dijo finalmente, con un suspiro que era más de alivio que de resignación. Durante los días que duró la pequeña obra, Julián anduvo revuelto. Pero también, para sorpresa de Sofía, pareció revivir. Desempolvó su vieja caja de herramientas, esa que no abría desde que se jubiló. Aunque los albañiles hacían el trabajo grueso, él estaba allí, observando, dando algún consejo técnico, incluso ayudando a sujetar alguna pieza, a tomar una medida. Sus manos, aunque temblorosas, recordaban el tacto de la madera, el peso de las herramientas. Se sentía útil, conectado con esa parte de sí mismo que creía perdida. Julián, el carpintero. Sofía lo observaba con una mezcla de ternura y admiración. Veía en sus ojos un brillo que hacía tiempo no aparecía. Cuando el nuevo baño estuvo listo, con su plato de ducha a ras de suelo y sus barras de apoyo relucientes, y la escalera con su sólido pasamanos de madera, Julián lo inspeccionó todo con aire crítico, pero en el fondo una ola de alivio lo recorrió. Era diferente, sí, pero era seguro. Inspirado por el cambio y con la ayuda de Sofía, empezó a dedicarle tiempo al patio. Quitaron las macetas rotas, podaron las plantas que se habían vuelto salvajes. Carmen, desde su ventana, les dio algunos esquejes de sus famosos geranios. Julián, con una torpeza inicial que pronto se convirtió en esmero, los plantó. El patio, antes un rincón sombrío y descuidado, comenzó a recuperar un poco de color, un poco de vida, como él mismo. Para celebrar la nueva etapa, como la llamaba Sofía, con una sonrisa cómplice, organizaron una pequeña merienda en casa. Invitaron a Carmen, por supuesto. Julián, aunque refunfuñó un poco por el jaleo, en el fondo se sentía extrañamente expectante.
Hacía años que en su casa no había más ruido que el de la televisión o sus propios pasos. Sofía había preparado una torta de naranja y limonada casera. Carmen trajo unos pestiños que eran su especialidad. Se sentaron en el salón, que ahora parecía más luminoso, o quizás era la atmósfera, más ligera. Julián, con su bastón apoyado en el sillón, escuchaba la charla animada entre su nieta y su vecina. Incluso se atrevió a contar una vieja anécdota de sus tiempos de aprendiz de carpintero, y las dos mujeres rieron con ganas. De repente las luces parpadearon y se apagaron. Un pequeño apagón, algo no infrecuente en las instalaciones antiguas del pueblo. En otros tiempos, una situación así habría sumido a Julián en la ansiedad. La oscuridad, la dificultad para moverse, el miedo a tropezar. Pero esta vez fue diferente. Casi al instante, unas pequeñas luces de emergencia que Sofía había instalado estratégicamente en el pasillo y el salón se encendieron, arrojando un resplandor suave y tranquilizador. «Vaya, hombre, como en los viejos tiempos», exclamó Carmen con buen humor. Julián, en lugar de alterarse, se levantó con calma, apoyándose ligeramente en el brazo del sillón. «No te preocupes, Sofía. Sé dónde tengo las velas. Las de la última vez que se fue la luz en la feria». Se movió con una seguridad sorprendente por el salón ahora tenuemente iluminado, hasta el aparador donde guardaba las velas y las cerillas. En pocos minutos, la llama temblorosa de un par de velas añadió su luz cálida a la escena. Sofía y Carmen lo miraban con una sonrisa. No hubo pánico ni tensión, solo la naturalidad de un pequeño contratiempo doméstico manejado con serenidad. Julián se sentó de nuevo y por primera vez en mucho tiempo una sensación de profunda paz lo invadió. Miró a su alrededor, su casa, ahora un poco diferente, pero suya, segura. Su nieta, su vecina, dos mujeres que le habían devuelto sin que él se diera cuenta del todo una parte de la vida que creía perdida. Comprendió, en ese instante de luz de velas, que la seguridad y la compañía no le restaban independencia. Al contrario, se la devolvían, la hacían posible, disfrutable. Quizás, después de todo, cambiar no era rendirse, sino una forma diferente de seguir luchando. Las semanas que siguieron al apagón trajeron una nueva normalidad a la vida de Julián. Una normalidad más serena, más conectada. Se levantaba por las mañanas con menos esfuerzo. Los dolores seguían ahí, pero ya no eran el centro de su universo. Su casa, con sus pequeñas adaptaciones, había dejado de ser un campo de minas para convertirse de nuevo en un refugio. El plato de ducha era una bendición, y el pasamanos de la escalera un amigo fiel en cada subida y bajada. El patio, bajo sus cuidados ahora más constantes, florecía tímidamente. Los geranios de Carmen habían agarrado bien, y un par de rosales que Sofía le había regalado prometían capullos. Pasaba largos ratos allí, sentado en una vieja silla de Enea que había restaurado, leyendo el periódico al sol o simplemente observando el ir y venir de las lagartijas. Su relación con Carmen también había evolucionado. Ya no eran solo vecinos que se saludaban cordialmente. Un par de veces por semana, Julián se animaba a acompañarla al bar de Pepe para tomar un café. Al principio se sentía cohibido, pero pronto descubrió que la charla intrascendente con otros jubilados del pueblo, las bromas sobre el fútbol o la política local, tenían un efecto balsámico. Incluso había empezado a participar con una timidez inicial en alguna partida de dominó. Perdía más que ganaba, pero las risas y la camaradería valían más que cualquier ficha. «Julián, ¿vienes a la partida o te vas a quedar ahí criando malvas?», le decía Carmen asomándose a su patio con su energía habitual. Y Julián, con una media sonrisa que ya no era tan infrecuente, cogía su bastón, que había pasado de ser un símbolo de derrota a un compañero de andanzas. «Voy, Carmen. No te impacientes, mujer,